Hola, buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos más para que se pueda seguir sumando gente y enseguida comenzamos con la instancia. Bueno, bien, buenos días a todos nuevamente. Se sigue sumando gente todavía, pero para respetar el tiempo de todos vamos a ir comenzando. De todas formas, la conversación queda grabada, se la vamos a estar haciendo llegar una vez que finalice la instancia. Junto a mí está Sebastián Canelli, Portfolio Manager de Itaú Asset, que nos viene a contar hoy algunas alternativas de inversión en pesos, sobre todo en este contexto de junio, mes de aguinaldo, donde quizás tengamos algún ahorro extra que podamos querer invertir. ¿Sí va? Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Eh, y vamos a empezar a hablar de qué hacer con el aguinaldo. Y se me ocurrió ir para atrás en el tiempo y buscar qué ha pasado con la plata si la dejamos en la cuenta. Entonces, llegando al aguinaldo, digamos, de 2015, de diciembre, si hubiéramos dejado ese aguinaldo en cuenta, hoy tiene la mitad del poder de compra. O sea, perdimos la mitad del valor de la plata. Eso es porque la inflación está constantemente comiendo la capacidad de compra de nuestra plata. Por eso el título de hoy es Poner a trabajar tu aguinaldo. Porque si nosotros ahorramos, digamos, atesoramos, no hacemos nada con la plata, esa plata empieza a perder poder de compra y termina sirviendo para menos de lo que servía en el momento en el que recibimos la plata. Por eso es muy importante no solo ahorrar, sino también invertir para que eso no pierda valor. Entonces, como decía Nacho, la idea de hoy es ver un poco el contexto macro de la inversión en pesos, qué cosas tener en cuenta, o sea, qué cosas deciden básicamente si nos conviene invertir en pesos o no, un poco de dólar, que siempre lo estamos mirando de reojo, y después el fondo de Itaú Liquidez Pesos, cómo resuelve esto de la inversión en pesos. Bueno, Perdón, yendo, antes de empezar, Seba, sí. recuerden que tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Al final de la instancia, Seba justamente va a estar respondiendo las que vayan surgiendo y también se las vamos a estar haciendo llegar una vez que les enviemos toda la información al final de la reunión. Perfecto. Sí. Bueno, viendo un poco lo que es el contexto macro, este gráfico me gusta traerlo siempre para ver un poco de dónde venimos, con un espejo retrovisor mirando bastante para atrás, para tener un contexto bien grande. Seguramente si ya nos acompañan en otra charla ya lo han visto esto, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Lo que vemos en el gráfico de la derecha es, por un lado, las líneas negras es el rango de tolerancia donde el Banco Central dice yo me siento conforme con la inflación adentro de ese rango. Lo que es la línea naranja es justamente la inflación de los últimos 12 meses, o sea, la inflación interanual.
y en celeste la TPM. Ahora vamos a entender un poquito más el porqué de este gráfico. Básicamente, el objetivo del Banco Central, en lo que establece su carta orgánica, es la estabilidad de precios. O básicamente es tener la inflación controlada. Para que esta estabilidad de precios contribuya al crecimiento del empleo. Normalmente decimos que los bancos centrales tienen dos objetivos, que es por un lado la inflación y por otro lado cuidar el empleo y el crecimiento. En el Banco Central está como primero la estabilidad de precios y a partir de eso lo que es el crecimiento y el empleo. Pero si vemos en el gráfico de la derecha, la inflación ha estado casi siempre por encima del objetivo. Entonces, quiere decir que el objetivo del Banco Central no se ha estado cumpliendo en la historia reciente. Si hacemos un zoom a la última etapa, ¿sí? Desde 2023 para acá, sí vemos que ya la inflación se empieza a comportar como el Banco Central espera, y eso es en buena medida por las medidas que ha tomado justamente el Banco Central. La inflación en Uruguay se establece una meta y un rango de tolerancia. ¿Sí? Lo que vemos ahí, el rango de tolerancia es entre 3 y 6%, pero el objetivo de inflación del Banco Central es 4,5%. O sea, lo que nos está diciendo el Banco Central es que con un 4,5% de inflación yo me siento tranquilo, conforme, y no voy a estar buscando ni estimular la economía ni intentando bajar la inflación. ¿Y cuál es el instrumento para que el Banco Central lleve la inflación a este objetivo? Es la política monetaria. Lo que vemos en el gráfico es la tasa de política monetaria. El Banco Central establece una tasa de interés, que es esta tasa de política monetaria, que es lo que después define la tasa de intereses del resto de la economía. Esta es la tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos comerciales y luego esos bancos comerciales se lo derraman a sus clientes y hay un efecto, digamos, de cascada. Entonces es básicamente la tasa, entre comillas, libre de riesgo en pesos, y después, si una persona va a tomar un crédito, va a ser siempre esta TPM más un premio por el riesgo. Si vas a hacer una inversión, si lo haces prestándole al Banco Central o al gobierno, va a ser más o menos la TPM más un poco dependiendo del plazo. Y si vas a hacer una inversión en otro tipo de activos en pesos, también esta TPM es lo que va a regir como la base de rendimiento que le vas a pedir. Entonces, ¿cómo afecta esto a la inflación? Bueno, le estás poniendo en verdad un precio al dinero, porque si vos pones una tasa de interés muy alta, es muy caro endeudarse, es muy atractivo ahorrar, entonces lo que termina pasando es que hay menos pesos que terminan yendo a consumir. Entonces hay menos presión en la demanda y hace que los precios bajen. Por el contrario, si nosotros ponemos una tasa de interés muy baja, hacemos que el crédito sea muy barato, hay mucho menos incentivo a ahorrar, hay más incentivo a tomar créditos y entonces hay más incentivo a gastar. Eso termina estimulando la economía, el empleo, el crecimiento, pero tiene como contracara que la inflación puede empezar a aumentar. Entonces, si vemos, vamos a hacer en el siguiente gráfico, en el siguiente slide, un zoom al pasado reciente. Si vemos saliendo de la pandemia, teníamos una tasa de interés del 4,5%, pero cuando empezó a escalar la inflación a nivel internacional, esta inflación que venía convergiendo al objetivo del Banco Central se empieza a acelerar nuevamente. Entonces, ¿qué decía hacer el Banco Central? Por una tasa de interés muy alta para llevar a la inflación dentro del rango. Y bueno, y desde entonces, como la inflación ya ha estado convergiendo dentro del rango, lo que termina pasando es que todos nos acostumbramos a una inflación más baja. Entonces, las expectativas del mercado de inflación ya son más bajas. Y siempre digo que las expectativas son como la expectativa de inflación funciona como una profecía autocumplida. Si todos esperamos que la inflación sea 4,5%, todos vamos a ajustar el sueldo que pedimos, el aumento de precios que hacen los empresarios, todos los precios de la economía se van ajustando a ese 4,5%, entonces ya es más fácil llegar al objetivo. Hoy en día lo que tenemos es que las expectativas de inflación están justamente en 4,5%, que es el objetivo del Banco Central, entonces ya se puede permitir pagar una menor tasa de interés. Lo que pasó importante en este último tiempo es que a pesar del cambio de gobierno se ha mantenido una estabilidad en lo que es la política monetaria. Se ha siempre demostrado el Banco Central de que era un objetivo muy importante para ellos
Entonces eso también da muchas señales al mercado de que se van a cumplir las metas y da mucha confianza, que es lo que termina pasando. La inflación está dentro del rango meta hace ya 36 meses y en los últimos 10 incluso estuvo por debajo de este 4,5%. Ahora está subiendo un poco, se está acelerando un poco por también presiones internacionales de la guerra en Irán, perdón, que termina haciendo que los precios de los commodities suban y bueno, también tenemos un poco más de inflación importada, digamos, por ese lado. Hoy en día estamos en lo que se llama política monetaria expansiva. Esto es porque la tasa de interés bajó tanto que está bastante cerca de lo que es la expectativa de inflación. O sea, la tasa de interés se mide si está expansiva o contractiva versus lo que es la inflación esperada. Entonces, tenemos una tasa de interés en 5,75 y una inflación esperada en 4,5. Entonces, tenemos un 1,25 nomás de diferencia ahí, cuando el Banco Central tiene estimado que la tasa neutra es 2,5. Entonces, ¿qué quiere decir que es expansiva? Esto que explicaba antes. Cuando la tasa de interés es muy baja, ya empieza a ser más estimulante para la economía, permite que los créditos sean más baratos, que la gente tenga menos propensión a ahorrar y más a consumir. Entonces, hace que sea una economía más dinámica en contraposición a que se permite que la inflación acelere un poco más. Esto es porque desde el Banco Central veían el dólar bajando mucho, la inflación desacelerándose mucho, y bueno, se sentían cómodos con una tasa de interés más baja, de que ayude un poco a traccionar la economía que está creciendo menos de lo esperado, y que la inflación, que estaba muy por debajo estaba por debajo de la meta, incluso había bajado del 3%, empieza a subir un poco. Entonces eso termina también generando una presión sobre el dólar, la inflación y el dinamismo, como decía, y a nosotros, como inversores, lo que nos impacta es un poco en la rentabilidad. En la rentabilidad, por lo menos en términos nominales, ¿no? Porque si nosotros vemos una tasa de 5,75 versus una inflación hoy de 3,75 más o menos, tenemos una diferencia en términos reales del 2%. Entonces, para nosotros ese 2% real es lo que nos importa. No nos importa si es que ganamos 5,75 versus 3,75 o si ganamos 8% versus un 6% de inflación. O sea, acá lo importante es quedarse con cuánto le ganamos en la inflación, que es a fin de cuentas lo que nos importa, ganar en poder de compra, no tanto cuánto ganamos en términos nominales. O sea, bueno, yendo al dólar, que es algo que siempre estamos mirando de costado, este gráfico de la derecha me lo tomé prestado de la página del Banco Central, que hace poco hizo una encuesta bastante amplia, está en la página, es interesante de ver, más que nada era sobre la imagen del Banco Central, pero algo que traían a colación es qué tanto están viendo los uruguayos en indicadores, digamos, en el día a día, las cosas que le afectan. Y si ven, el 40% lo que mira es la cotización del dólar. O sea, dice, a ver qué indicadores económicos me afectan. El 40% mira solo el dólar. El 32% mira el dólar y la inflación solo el 11%. O sea, los que están mirando la inflación son un 44% versus un 72% que tienen en cuenta el dólar. Esto tiene una explicación histórica sobre todo, que es que antes no existían tantos instrumentos para invertir en pesos o no eran tan accesibles. Entonces, las personas cuando se querían refugiar de lo que era la inflación, que esto que les decía, desde 10 años y medio para acá, la inflación nos comió la mitad del poder de compra, una forma de refugiarte que tenías era el dólar. Además, más que nada, muchas veces en momentos de estrés, el dólar tiende a subir mucho. Bueno, eso era verdad en el pasado, no es tanto en el presente. Si miran, esto es el gráfico del dólar de los últimos 5 años, prácticamente se ha mantenido en una banda entre 40 y 40, perdón, entre 36 y 44. Y si vemos punta a punta 5 años, cayó un 6%. O sea, no ha sido un buen activo de refugio, ni siquiera versus el peso nominal, mucho menos versus la inflación uruguaya. Incluso hoy de mañana hice el cálculo de qué pasaba si yo hubiera hace 10 años y medio me hubiera quedado con dólares. ¿Cuánto hubiera perdido el poder de compra? Teniendo en cuenta solo la inflación de Estados Unidos,
y da un 30%. O sea, un 30% del poder de compra lo perdiste por estar en dólares, sin hacer nada, ¿no? Entonces ahí la importancia es de estar colocado, de estar invertido, de hacer trabajar el aguinaldo. Incluso si vemos lo que es la inflación en Estados Unidos en el último tiempo, está muy afectada también por el efecto de la guerra de Irán, pero la inflación en Estados Unidos, la interanual, al mes pasado estaba por encima de la de Uruguay, estaba en 3,8, y hoy se publica la inflación del mes pasado y se espera un 4,2% de inflación. Para que se hagan una idea de que a veces el dólar no es tampoco una buena cobertura, más allá de que estamos en un contexto internacional bastante estresado, pero Estados Unidos tiene una tasa, una inflación objetivo del 2%, que tampoco es menor. Y bueno, hemos estado consistentemente arriba de este 2% ya hace varios años, por lo que también se está erosionando el poder de compra en dólares. Bueno, para esto es que traemos el Fondo Itaú Liquidez Pesos para mostrarlo como una solución a este ahorro en pesos que queremos hacer y que no pierda poder de compra. La característica es un fondo de inversión. Los fondos de inversión lo que permiten es que entramos en un instrumento que ya está funcionando y este fondo podemos entrar y salir, incluso podemos iniciar una inversión, que hoy Nacho me comentaba que tenemos la primicia de que vamos a bajar el mínimo de 20.000 a 10.000 pesos. Ya habíamos hecho una bajada por el Cyber Monday a 5.000 pesos y fue bastante bien recibida, entonces se decidió ahora bajar el mínimo a 10.000 pesos. Entonces permite iniciar una posición en el fondo, empezamos a ahorrar hoy con 10.000 pesos. Si mañana quiero aumentar mi ahorro, puedo hacerlo de a 1.000 pesos. Si en algún momento necesito algo de la plata, puedo salir. Es un fondo que está constantemente en movimiento y me permite a mí esa liquidez de entrar y salir en 24 horas. No tiene comisión de entrada ni salida, tiene una comisión de administración, pero siempre que les mostramos los rendimientos ya son netos de esta comisión. O sea, la comisión es una fracción chica de lo que gana de verdad el fondo. Es de bajo riesgo porque se invierte en letras de regulación monetaria. El Banco Central, para aplicar esta tasa de política monetaria, además de establecer esta tasa de política monetaria que es a un día con los bancos, también emite letras para regular la oferta monetaria que hay en la economía. Y bueno, la tasa de interés de estas letras están muy regidas por la TPM. Y básicamente nosotros lo que hacemos es comprar estas letras, que es prestarle al Banco Central en pesos. Es una inversión muy segura. También nos permite esa liquidez porque se operan millones de dólares todos los días de estas letras. Y permiten tener un retorno atractivo en términos reales. En el cuadro de arriba a la derecha les traigo lo que fueron los rendimientos de mayo. Todos estos rendimientos son anualizados. Es más que nada para tener información comparable. El mes pasado el rendimiento anualizado fue del 4,90%. Si vemos que la inflación está corriendo el último año en 3,70, tenemos un rendimiento real de 1,2, muy interesante, sin estar resignando ni liquidez ni tomando riesgos. O sea, es una inversión que crece en términos reales muy atractiva, sin durmiendo tranquilo, digamos. Está a un clic y a 24 horas de distancia. Esto es muy fácil de comprar y de vender. Es todo online. No necesitamos que nadie lo haga por nosotros. Está exento de IRPF, porque al estar invertido en letras y las letras estar exentas de IRPF, tiene el mismo tratamiento. O sea, esta tasa de retorno que ven acá es la que tienen ustedes ya en el bolsillo, digamos. No hay que hacer ninguna otra retención ni aplicar ningún gasto. Y bueno, tiene la gestión activa. ¿A qué nos referimos con gestión activa? Hoy en día, si ustedes quieren hacer una inversión, dicen, bueno, es un buen momento para invertir en pesos. Bueno, voy a invertirme. ¿Por qué me decido? ¿Por un fondo o voy a comprar letras? Bueno, ahí hay varias cosas que juegan al mismo tiempo, ¿no? Que en las letras uno tiene que tener el plazo ya establecido, saber hasta cuándo vas y estás atado de ese plazo, mientras en el fondo puedes entrar y salir. Y otra cosa es que la letra ya tiene, para bien o para mal, ya tiene la tasa de retorno establecida. Yo me coloco una letra al 5,75% y yo sé que eso es lo que me va a dar en términos brutos, por lo menos.
en el fondo yo no sé cuánto voy a ganar futuro. ¿Por qué? Porque eso va a depender de qué va a pasar con la tasa de interés. En un contexto como el de ahora, que tenemos una tasa de interés expansiva, también estar colocado en el fondo, ¿qué te permite? Que si la tasa de interés empieza a subir, vos te vas a beneficiar a futuro de esa tasa de interés subiendo. O sea, no te vas a tener que estar tomando decisiones, bueno, ahora compro una letra más corta, una más larga para beneficiarme mejor de los movimientos de tasa, porque eso es lo que hacemos nosotros. Si ven acá en el gráfico, esto es lo que es las líneas naranjas, es básicamente qué tan largo nos vamos colocando en el fondo. Esta es una decisión que nosotros tomamos para maximizar los retornos del fondo, porque vemos más oportunidades o en el corto plazo o en el largo plazo y para beneficiarnos más de las bajadas de tasas cuando suceden o si esperamos subidas de tasas, de beneficiarnos a futuro de estas subidas de tasas. Acá en el gráfico de abajo a la izquierda les traigo lo que es la evolución de valor cuota, que acá la idea es mostrarles que es un instrumento muy interesante para estar colocado en cualquier momento. No es que pasa algo y yo tengo que salir y después puedo volver a entrar en otro momento que sea más interesante, pues prácticamente una línea recta. Entonces lo que te permite es, si yo tengo que estar colocado un mes, me coloco un mes ahí y yo sé que ese mes estoy haciendo crecer mis ahorros, estoy generando ganancias y después cuando salga, porque necesito la plata, perfecto, hice esa ganancia y punto. Algo que me parece que está bueno y es interesante de ver, Seba, es comparar los gráficos que están en la tabla de la rentabilidad neta anualizada, que si vemos que vamos un año para atrás, Mm. la tasa capaz que era un retorno un poco más grande, si vemos un mes para atrás, la tasa capaz que es un poco más chica, y aún así, mirando el gráfico que explicabas recién, el de la evolución de valor cuota, vemos que esa línea en realidad se mantiene como una línea creciente, simplemente puede llegar a ser con mayor o con menor pendiente, o sea, puede crecer más o menos, pero sigue creciendo aún. Capaz que está bueno que expliques también por qué esa tasa que veíamos a un año en 6,67, Ujú. hoy estamos viendo una de 4,90, ¿qué fue pasando en el medio? Excelente, muy buena pregunta. Básicamente, el año pasado convivimos con una tasa de interés promedio más o menos entre 8 y medio. O sea, fue un año de una tasa de interés muy, muy alta. A este año ya arrancamos con una bajada de tasa muy agresiva y la tasa hoy en día está en 5,75. Eso explica mucho de lo que fue el rendimiento mirando un año para atrás versus lo que es un mes. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vemos, estabas colocado hace un año, vos sufriste una inflación de 3,37, perdón, 3,77, que era lo que le decía hoy, y ganaste un 6,67. Ganaste muy bien. ¿Por qué? Porque el Banco Central estaba pagando una tasa de interés muy grande porque necesitaba que le crean, necesitaba que las expectativas de inflación sean de 4,5. Hoy en día, el Banco Central no tiene que estar pagando tanta tasa de interés porque el mercado ya le cree que la inflación va a tender a este 4,5. Entonces, dentro de una tasa de 3,75 tenemos un rendimiento de 4,90, que sigue superando bastante al nivel que corre la inflación. Entonces, si vos mirabas un año para atrás, bueno, se pagaba un 8,90, un 8,50, un 8, pero se esperaba una inflación de 6. Ahora tenemos un rendimiento de 5,75, pero tenés una inflación en 3,7 y que se espera en 4,5. Entonces, eso es un poco de poner en perspectivas. Hoy en día la tasa en términos reales es más baja, realmente. Pero si lo comparamos versus lo que esperábamos de inflación, también teníamos un tema de que antes no le creíamos al Banco Central y ahora por lo menos no le creíamos tanto al Banco Central y hoy se le cree un poquito más. El Banco Central está trabajando mucho en lo que es el tema de comunicación y eso también está repercutiendo en que los agentes que sobre todo, digamos, el sector de economía más especializado en economía le crea. Pero también es importante que le empiece a creer el público, los empresarios, y bueno, en eso también es lo que están trabajando y por eso también hay una tasa de interés menor, que de todas formas sigue siendo atractiva contra lo que esperamos de inflación. Buenísimo. Bueno, también dentro de este gráfico está el crecimiento de los activos bajo manejo, del patrimonio del fondo. Hoy en día estamos manejando más de 8.200 millones de pesos. Ya somos un fondo muy grande. Arrancamos en noviembre de 2023, así que ha sido un crecimiento espectacular. Y bueno, también como ha sido un buen momento para invertir en pesos, yo creo que también eso ayuda y tener no solo los pesos
casi que a 24 horas y un clic de distancia, que es súper importante, sino creciendo a una buena tasa, lo hacen un instrumento financiero muy atractivo y por eso lo tenemos acá. Algo muy importante que nos pasa es que a veces dicen, bueno, buenísimo la idea del fondo, ¿cómo hago para invertir? O la gente lo que nos dice muchas veces es que no se animan a estar probando. Y bueno, lo que traemos acá es un ejemplo de cómo comprar para que vean lo fácil que es. Lo único que se necesita para invertir en el fondo es una cuenta en Itaú, un celular o una computadora. Se puede hacer desde la app o se puede hacer desde la web, como decían. Acá tenemos el ejemplo de cómo es una compra de la web con la cuenta de Nacho que nos dejó para probar. Vamos a la parte de inversiones. Ahí nos traen las inversiones que tenemos hoy. Si no tenemos ninguna inversión, directamente ya nos va a llevar a lo que son las inversiones que podemos comprar, pero si ya tenemos inversiones, tocamos en quiero invertir. Ahí nos muestra las opciones de inversión dentro de lo que está Itaú Asset. Ahí cuando ponen en empezar, pueden ver un poco la información del fondo, algunas características. Nos pide seleccionar una cuenta en pesos. Luego nos trae la información reciente del fondo, digamos, cómo viene rendiendo desde el inicio del año, year to date, el retorno a un año, cuánto es la desviación estándar. Esto es qué tanta volatilidad tiene, pero como les mostraba en el gráfico, una inversión que tiene muy poca volatilidad, es prácticamente una línea recta. Bueno, acá trae un poco más de información también, y lo que tenemos que decir es el monto que vamos a invertir. Y ahí ya se nos genera, podemos continuar, se nos simula en el portafolio, contratamos la inversión y se nos genera un comprobante de la inversión. Y eso automáticamente queda. Algo muy importante a tener en cuenta es que nosotros usamos un corte que es a la 1. Entonces, si por ejemplo hoy hacen una inversión antes de la 1, esa inversión ya queda trabajando desde hoy. Esa inversión ya queda efectiva desde hoy. Se va a empezar a visualizar en la app o en la web desde mañana. Y si en un momento precisan una parte de la inversión y necesitan vender, si hacen una venta antes de la 1, mañana a primera hora ya tienen la plata en la cuenta. Eso también es una facilidad de tener la plata. Al tenerlo todo en el banco, se hacen los movimientos entre el fondo y la cuenta directamente sin tener que hacer en ninguna gestión. Bueno. Bueno, buenísimo, Seba. Muy claro todo. Hay algunas preguntas acá que fueron llegando. Si te parece, te voy comentando y bueno, y vas contándonos qué te parece al respecto. Voy a hacer un resumencito antes de Buenísimo. empezar. Bueno, básicamente entonces lo que quería mostrar es cómo el dinero hoy pierde poder de compra constantemente con la inflación. Esto es porque en verdad la plata cada vez vale menos, ya sea pesos o dólares. Entonces, si nosotros nos queremos cuidar de la inflación, lo que tenemos que hacer es poner a trabajar el dinero, invertir. Y si lo queremos hacer en pesos, las tasas siguen siendo atractivas, por más que en términos nominales a veces vemos los números y son más bajos del año pasado, sí, pero estamos haciendo crecer nuestros ahorros por encima de la inflación. Y el Fondo Itaú Liquidez Pesos lo que te permite es hacerlo sin tomar mucho riesgo, teniendo la plata casi líquida y con una gestión activa que también nos permite beneficiarnos de los distintos escenarios que se van a ir dando en el futuro. Gracias. Buenísimo. Ahora sí voy con las preguntas. Lo que están exponiendo, ¿se puede luego leer y dónde? Creo que ahí está bueno que comentes un poco el informe mensual que le hacemos llegar, por ejemplo, a los clientes. Sí, nosotros todos los meses publicamos el prospecto en nuestra web. Nuestra web, en verdad, dentro de la web del banco, tenemos una sección que es de Itaú Asset. Ahí van a poder ver el prospecto del fondo. Y también, una vez que están invertidos, nosotros les hacemos llegar mensualmente un informe donde hablamos un poco más de contexto, de qué pasó en el mes y de cómo afecta eso en los rendimientos. Eso está todo, si van a la web y ponen Itaú Asset, ya les va a saltar el prospecto, ahí con algunos videos de explicación de los fondos. Y bueno, este informe mensual va a estar llegando seguramente la semana que viene o la siguiente, vamos a estar mandando el informe mensual. No sé si compartimos la presentación esta puntualmente. Sí, correcto. Esta presentación, ni bien termine
La instancia vamos a estar preparándoles materiales para poder enviárselos en el correo seguramente de la tarde de hoy, a lo sumo mañana, pero le vamos a hacer llegar la grabación de la charla y también el PDF con la presentación que está comentando Seba. Voy con otra pregunta. ¿Los activos del fondo en pesos son solamente letras? Y anexa a esta pregunta, todos los activos del fondo están exentos de IRPF y si hay otros activos, ¿cuáles son esos activos? Perfecto. Es una buena pregunta porque si hoy en día van al prospecto o al reglamento, van a ver que tenemos contemplado más instrumentos además de las letras. Y esto es porque nosotros al hacer el fondo no podemos tener contemplado solo un activo por si mañana, no sé, de repente empiezan a aparecer instrumentos más interesantes o de repente las letras se empiezan a reducir, el mercado de letras se empieza a reducir. Tenemos que tener en cuenta digamos, un universo de activos un poco más grande. Hoy en día el fondo está 100% en letras, es lo único que hemos invertido desde que salimos y por ahora tenemos previsto solo estar invertido en letras. Eventualmente lo que podríamos incluir son notas del tesoro en pesos, que es deuda soberana en pesos también, así que en ese sentido no tiene mayor riesgo. Lo que me preguntaba era, una otra parte era... Sí, está todo exento también de Está todo impuestos. exento, perfecto. Sí, está todo exento, pues invertimos solo en letras. Si eventualmente invirtiéramos en notas del tesoro, también estaría exento. Buenísimo. Acá hay una parte que está respondida a la pregunta, es cómo se vende y vuelve a invertir y también preguntas de cómo se puede comprar esto por la app. Capaz que esta te la robo yo. La parte del el cómo invertir en el fondo era justamente lo que mostraba Seba recién. ¿Cómo se vuelve a invertir? Es una pregunta que está muy bueno que salga porque hay un punto que capaz que no es del todo claro por algunos comentarios que hemos recibido de clientes y es sobre los mínimos. El mínimo de entrada era hasta el día de hoy de 20.000. A partir de hoy, en la tarde, seguramente queda activo ya un mínimo de 10.000 pesos para comprar. Pero esto rige siempre para la primera compra que uno haga. Una vez que uno está dentro del fondo, puede hacer compras adicionales desde cualquier múltiplo de 1.000. Si yo ya compré, por ejemplo, hoy cuando quede el mínimo de 10.000, voy y compro 10.000, ya mañana podría comprar 1.000 más, pasado 1.000 más y sin problema ninguno con múltiplos de 1.000 en adelante. ¿Cómo se vende? No está en instructivo aquí en la presentación que hizo Seba, pero también que lo consultaron un poquito más abajo, les hacemos llegar junto con la presentación un PDF que tenemos también armado con el instructivo de cómo poder vender la posición. Hoy en día está disponible para hacerlo solamente por la página, no por la aplicación del banco, aunque estimamos que en muy poco tiempo ya lo vamos a tener disponible para que lo puedan vender por ahí también. Pregunta linda para hacerte, Seba. En dólares y en unidades indexadas, lo extiendo un poco más en otras monedas en general, ¿qué inversiones podemos manejar? Bueno, en dólares nosotros hoy en día tenemos un fondo de inversión que, bueno, tiene un mínimo más alto, tiene un mínimo de $50.000, pero bueno, ese es el producto que tenemos desde Itaú Asset. Desde el banco tienen otros productos como los depósitos a plazo fijo, los certificados de certificado de Certificado participación, de depósitos, ¿no? sí, en dólares, que tienen un mínimo más bajo, y en UI están los depósitos a plazo fijo en UI. En estos casos, por las dudas, el tratamiento fiscal es bastante distinto, ¿no? Se trata en todos los casos que comentó Seba de productos que quedan alcanzados impositivamente. Sí, tanto en los productos del banco como en el fondo de Exacto. Itaú Asset. En el caso del fondo nuestro está invertido en Treasury Bills, que son como las letras del Tesoro de Estados Unidos, que bueno, tienen IRPF y también rentabilidad más baja, ¿no? Estados Unidos tiene una tasa de interés, para que se hagan una idea, de más o menos 3,75%. Buenísimo. ¿Cuál es el costo de administración? Costo de administración, buena pregunta, pues no lo aclaré. Es 1,15 masiva, 1,15% masiva. Esto es un costo anual que se cobra todos los días. Entonces, todos los días se cobra el 1,15 masiva, que más o menos 1,4, dividido 365, todos los días se le cobra el fondo. Esto versus lo que es el rendimiento del fondo es muy chico, por eso ya igual cuando mostramos los rendimientos es neto del costo de administración, neto de todos los gastos que tiene el fondo. Ese es el rendimiento neto, la ganancia que van a tener ustedes. Buenísimo. O sea, ese cuatro y poquito que nos mostrabas Sí, es justamente ya neto de impuestos. sí. Una linda pregunta acá también. ¿Qué diferencia hay en comprar instrumentos en unidades indexadas y cuál es más redituable? Bueno, eso es una buena pregunta también. ¿Qué es lo que pasa?
Si nosotros compramos un instrumento en unidades indexadas, nosotros tenemos una tasa de interés que ya está fijada por encima de la inflación. Vamos a suponer que esto, por ejemplo, fuera un fondo que invierte en unidades indexadas. En vez de colocarme a una tasa X, no sé, de 5,75, yo hoy en día en UI más o menos la tasa está en 2 para plazos más largos. Para plazos más cortos no hay ni siquiera instrumentos. No podría ser tan líquido. ¿Qué pasa? Si compro un instrumento al 2, me aseguro de que desde que lo compré al vencimiento recibo un 2% de rentabilidad. Ahora, yo con un instrumento en UI le gano a la inflación. Esta pregunta es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque si las tasas de intereses reales suben, que le puede pasar tanto para pesos como para dólares, y por ejemplo, una tasa de 2 que es históricamente baja, sube a un 3%, digamos, yo en términos de reales incluso puedo perder dinero por la suba de tasa de interés. Ese es el riesgo que hay hoy en día con la UI. Yo para colocarme en UI sí o sí tengo que ir un poco largo. Y sí o sí me tengo que colocar una tasa que es históricamente baja, que es el 2%. Entonces, yo si compro un instrumento que lo compra a vencimiento, una nota del tesoro en UI, yo sé que voy a recibir ese 2% si lo mantengo en vencimiento. Si yo compro un fondo o compro algo y lo necesito vender en el camino, bueno, puede ser que la rentabilidad, si las tasas de interés sube en UI, puede ser que incluso no le gane la inflación. Buenísimo. Voy con capaz que las últimas tres preguntas, igual todas aquellas que queden sin responder, cuando les enviemos de nuevo la documentación les vamos a estar dando respuestas también. El fondo es recomendado tanto para importes pequeños como para importes más grandes. Ponen acá el ejemplo, por ejemplo, de 1 millón de pesos como un número redondo. Sí, o sea, en el fondo hoy en día hay de todo. Hay clientes que tienen mucho dinero y gente que tiene muy poquito. Esto va a ir en cada uno, primero en las posibilidades de cada uno y después en los objetivos de cada uno. Porque si yo tengo poco dinero, pero es que lo que puedo agarrar, es un muy buen vehículo para empezar a invertir, para entrar en el mundo de las inversiones, para ir perdiendo en el miedo. Porque tenés como un riesgo de pérdida que es prácticamente inexistente. En cambio, si ya tenés más dinero, nos pasa mucho que estratégicamente a veces es muy interesante también. Porque vos decís, hoy en día me coloco en dólares, ¿a qué tasa me coloco? El dólar está estable. Entonces, capaz que ni siquiera el dólar me termina satisfaciendo tipo, las necesidades de ganar la inflación. Entonces, esto también puede terminar siendo un instrumento muy atractivo y sigue estando el dinero disponible a solo 24 horas. Entonces, si yo mañana lo necesito por X motivo, lo obtengo. En cambio, si yo me coloco en un instrumento más largo, no sé, voy y compro una nota del tesoro o voy y compro un bono, ahí yo dependo de poder venderlo, de que en el momento que lo quiera vender no tenga que incurrir en pérdidas. Entonces, ahí entran un montón de factores. Yo creo que va a ir en cada uno, pero sí tenemos clientes de todo tipo. Tenemos clientes muy chicos y tenemos clientes muy grandes. O sea, eso Buenísimo. va a ir en cada uno. También está bueno como una alternativa para balancear un poco nuestro portafolio también. Tal Digo, cual. vivimos, la mayoría de nosotros, por lo menos, seguramente vivimos en Uruguay, tenemos gastos en pesos, gastos futuros en pesos. Es una buena idea también, como para los gastos que tenemos futuros, poder proyectarlos y tenerlos también aquí adentro previstos. Muy bien, el punto que dice Nacho es muy importante. Y en una reunión anterior había traído, si vos lo pones en un contexto de un portafolio, yo tengo, no sé, inversiones en lo típico, en el S&P de Estados Unidos, tengo algún bono y lo que sea, el peso no está correlacionado con estas otras inversiones. Entonces te permite tener otro tipo de rentabilidad que si mañana le está yendo mal a las acciones o le está yendo mal a los bonos, y bueno, acá tengo un activo que está funcionando un poco de refugio versus todo lo que es esa incertidumbre internacional. Y bueno, dentro de un contexto de un portafolio es una posición interesante a tener. Buenísimo. Para retirar, ¿se puede sacar solamente una parte o siempre tengo que retirar todo y luego volver a invertir lo que quiero mantener dentro del fondo? Bueno, buena pregunta. En verdad, el único requisito que tenemos es que mantengan el mínimo. Entonces, hoy en día que el mínimo va a ser 10.000 pesos.
Si tenés una posición de 20.000 pesos y querés retirar 5, lo puedes sacar sin problema. Si querés retirar 10, lo vas a retirar sin problema. Ahora, si querés sacar 15, el sistema te va a pedir automáticamente que hagas un rescate total, o sea, que rescates toda la inversión. Pero esto es solamente para cumplir el mínimo. Después no hay límite. Buenísimo. Acá hay una que ya la respondo yo. Estoy con la aplicación y me dice que tengo que tener una cuenta en dólares activa. Capaz que en la presentación no queda tan claro porque justo hay una flecha que sería como el diagrama del flujo de cómo es y señala justo donde hay otra opción de fondos, que son fondos de inversión justamente, pero son en este caso internacionales. Son otro tipo de fondos que ahí sí te pide que tengas una cuenta en dólares para poder operarlo. Hay una opción que dice Itaú Asset, ahí es donde vas a poder encontrar el fondo Itaú Liquidez Pesos. Y ahora voy sí con la última pregunta de las que vamos a poder responder ahora, para respetar también un poco los tiempos que previmos con ustedes. De nuevo, las que no tengan respuesta y las que ya les dimos respuesta también las vamos a incluir allí. Vamos a estar respondiéndolas con el mail, con la documentación que le vamos a estar enviando. La pregunta viene acá es, ¿puedo pasar lo invertido en asset a otro fondo de inversión que no fuera este Itaú Asset? En verdad, el proceso va a ser, tenés que vender el fondo y comprar el otro. No hay un proceso automático digamos, de transferencia de un fondo al otro. Perfecto. Acá lo que está bueno resaltar igual es el tema de la liquidez y los tiempos justamente que maneja el fondo. Pidiendo la plata un día, la podés tener directamente al otro y ahí ya en el fondo determinado que tú elijas vas a poder comprarlo y, bueno, iniciar el proceso de compra de ese otro fondo también. Bueno, Seba, muchísimas gracias por tu explicación, por contarnos un poco cómo viene también el fondo y cómo viene performando. Y bueno, a ustedes muchas gracias por volver a acompañarnos. De nuevo le hacemos llegar toda la presentación, la grabación y demás. Y bueno, ante cualquier duda, lógicamente estamos en contacto. Gracias a todos.